Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por venir y por estar. El agradecimiento también al restaurante La Imprenta, que una vez más nos da la oportunidad de poder acercarnos a los operadores jurídicos, y en esta oportunidad, valga la redundancia, nos convoca el derecho administrativo, con dos grandes y destacadísimos expositores conocidos por todos ustedes, el catedrático Carlos del Piazzo, el profesor Miguel Pesuti, quienes han de llevar adelante el desarrollo de los temas que refieren a la reciente ley de urgencia, aprobada con la numeración 19889, en los aspectos administrativos referidos a ella, en la contratación pública por parte del doctor del Piazzo, y en el sector público los aspectos económicos. Sin duda alguna que un tema que da mucho para hablar. Contamos con un tiempo de 30 minutos por cada uno de los expositores. Luego daremos lugar a preguntas, interrogantes, dudas o aportes que puedan tener de parte de ustedes. También agradecemos a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y el canal de YouTube. Y sin más para decir, señores, sepan ustedes aprender de los aportes que han de disertar estos destacados docentes. Con ustedes el doctor del Piazzo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir este panel con Miguel y con todos ustedes en un formato, digamos, relativamente original para lo que es habitualmente la labor docente, donde en realidad venimos a hacer un planteo de carácter general cada uno de nosotros y a ponernos en el paredón de las preguntas para contestar aquellas que sepamos, intentar orientar en aquellas que tengamos alguna intuición y pedirles el mail para contestarles las que no sepamos y tengamos que estudiar mejor. Como ustedes saben, la ley 19.889 es una ley muy extensa y que trata a lo largo de sus capítulos muy diferentes aspectos, me atrevería a decir, en todos los cuales hay aspectos de derecho administrativo. Cuando preparábamos previamente con Miguel esta charla, este coloquio, este diálogo con ustedes, nos pareció que los dos aspectos que quizá podían tener mayor interés, sin perjuicio de lo que ustedes luego quieran plantear, son los referidos a la contratación administrativa y a las modificaciones que se verifican en el sector público de la economía. Empresas públicas, órganos reguladores, sociedades anónimas del Estado. Entonces, en esta primera parte me voy a referir a los principales cambios o modificaciones que la ley aporta en materia de contratación administrativa, y luego continuará Miguel y luego continuaremos charlando hasta que las velas ardan en función del interés que ustedes puedan tener. Para pasar dos chivos, la 14 edición del TOCAF recoge las modificaciones incluidas en la LUC a la contratación administrativa, y está en imprenta un libro que hemos escrito conjuntamente con la doctora Natalia Veloso y el doctor Gabriel del Piazzo Antón sobre las modificaciones en materia de contratación desarrolladas con un grado de detalle ciertamente mayor al que yo puedo exponer ahora en estos minutos. Me voy a referir a 6 o 7 aspectos principales en materia de modificaciones a la contratación administrativa en esta ley. El primer aspecto que yo destacaría como relevante es la reducción del campo de la contratación directa, que quizá pueda merecer, digamos, una primera impresión de carácter negativo, pero para decirla por la positiva,
lo que la LUC viene a traer es una jerarquización de los procedimientos competitivos de contratación. Y esto lo logra a través de distintos medios. En primer lugar, y esto es lo que como primer aspecto les voy a señalar, la reducción significativa de todos los montos habilitantes de la contratación directa, tanto de la contratación directa simple o común, como de la contratación directa ampliada, es decir, aquella de la que se benefician los entes autónomos, servicios descentralizados que reúnan determinados requisitos. A simple título ilustrativo, ustedes saben que, de acuerdo al TOCAF, los montos establecidos en él son actualizados cada año por el Instituto Nacional de Estadística. Si nosotros comparamos los valores a julio, cuando entra en vigencia la LUC, y los valores que la LUC establece, vemos lo siguiente. La compra directa común tenía como monto 510.000 pesos, baja a 200.000. El concurso de precios no existía, es un nuevo procedimiento competitivo, si el tiempo me lo permite, luego me voy a detener en él, porque en realidad es el retorno de la contratación directa que estuvo vigente durante muchos años en el país y que fue eliminado en la reforma de los años 90, cuando la ley mandó confeccionar el primer TOCAF, y eliminó dos procedimientos competitivos vigentes en ese momento, la licitación restringida y el concurso de precios, y creó en su lugar la licitación abreviada. Ahora reaparece el concurso de precios y se mantiene la licitación abreviada, con lo cual ya adelanto que se trata de otro procedimiento competitivo con un acotamiento cuantitativo específico y un régimen de publicidad y de convocatoria a oferentes mucho más flexible que la licitación abreviada, que a la vez es más flexible que la licitación pública. Luego la licitación abreviada de 10.207.000, en el régimen actual hasta 10.000. La licitación pública a partir de los 10.000, antes 10.207, 10 millones, perdón, dije 10 millones, a esta hora de la tarde se coordino mal en realidad, pero no es la hora, es la edad. La contratación directa ampliada en el régimen anterior era 1.531.000, ahora es 1 millón. El concurso de precios no existía, ahora es hasta 5 millones. La licitación abreviada, ampliada, era hasta 61.242.000, ahora es hasta 50. La licitación pública ampliada era a partir de 61 millones, ahora es a partir de 50. Es decir, acá tenemos un componente cuantitativo y otro componente que es la aparición de un nuevo procedimiento. En los dos casos o los dos aspectos nos conducen a lo primero que les señalé, la reducción del ámbito de la contratación directa y como contrapartida la jerarquización o ampliación del ámbito de los procedimientos competitivos. En segundo lugar, a través del artículo 314 de la LUC se sustituyen las causales habilitantes de contratación directa o por el procedimiento que el ordenador determine. Acá tengo una crítica para el autor material o el que puso la lapicera para escribir el artículo, porque el texto anterior, y ya desde varias versiones anteriores del artículo 33, habilitaba estas denominadas causales de excepción para contratar directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración. Y se eliminó la referencia a por razones de buena administración. Creo que no está bueno que se haya eliminado, aunque creo que sigue vigente por razones de buena administración, por la elemental razón de que la buena administración es un principio, y los principios valen per se,
no necesitan de una norma positiva que los explicite o los reconozca, pero siempre me ha parecido bueno que el legislador cumpla también una labor pedagógica hacia los aplicadores en el sentido de explicitar, encuadrar la conducta administrativa en los procedimientos administrativos y en particular en aquellos de carácter competitivo, es decir, donde se va a dar contradicción de intereses. Por lo tanto, creo que no está buena la eliminación de la frase referida a la buena administración, pero creo que de todas maneras en esto no ha cambiado nada, sigue vigente. Al cambiar todo el texto del artículo 33, nos encontramos con cambios desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial. Desde el punto de vista formal, la técnica vigente hasta ahora había sido la de agregar nuevas causales a esa enumeración. Tan fue así que se agotó el abecedario, porque el artículo 33 originalmente tenía identificadas las excepciones con letras. Por eso, en la modificación de la ley 18.834 se resolvió cambiar a números, porque son infinitos. Y las causales tienen esa tendencia al crecimiento a través de las sucesivas normas presupuestales. Desde el punto de vista sustancial, cuando nosotros miramos a estas causales, vemos que se suprimen algunas, se modifican otras y se agregan nuevas. Si el tiempo lo permite, después abundamos algo en esto, pero simplemente para aportar algún dato de carácter gráfico, las causales anteriores que se eliminan son 6, las que se modifican son 16 y las que se agregan nuevas son 3. Cuando hablo de nuevas totales, no de aquellas que de alguna manera han sido modificadas de modo significativo, que esas las incluyo entre las modificadas. Esas 16 modificadas lo han sido de dos maneras, introduciendo cambios en 13 de ellas y verificando la fusión de otras. Hay varias que terminan fusionándose en 3 de las nuevas causales. De manera que podemos decir que por primera vez, en lo que refiere a la sustancia, tenemos un repienso del artículo 33 y no simplemente una agregación de nuevas causales. Un tercer aspecto que me parece interesante destacar y que tiene que ver con la jerarquización de los procedimientos competitivos y en particular con la etapa preparatoria de los procedimientos competitivos. Nosotros, siguiendo en esto a Alberto Ramón Real, que a la vez seguía a Renato Alessi, siempre estudiamos los procedimientos competitivos distinguiendo 3 etapas, ¿verdad? Como todos ustedes saben, la etapa preparatoria, la etapa esencial y la etapa integrativa. La LUC toca a todos, pero yo diría que donde incide de modo más significativo es en la etapa preparatoria y concretamente en varios aspectos vinculados a que se contrate mejor, y acá reaparece lo de la buena administración. Y en la etapa preparatoria, el aspecto que se singulariza o que se enfatiza es el de la planificación, con varios instrumentos. La ley básicamente aporta 4 instrumentos en materia de planificación, me voy a referir solo a 2. El plan anual y la modificación del artículo del TOCAF relativo a los fraccionamientos, concretamente a los fraccionamientos que la doctrina ha calificado como buenos, por oposición a aquellos llamados malos, que en realidad son los que motivan la observación del Tribunal de Cuentas por reiteración de esos fraccionamientos.
Los planes anuales. Los planes anuales no son una novedad. Vienen del artículo 24 de la ley 19.355 del año 2015. Pero ustedes saben que en el Uruguay toda regla que no tenga sanción no se cumple. Y esta norma de la ley 19.335 básicamente era una norma programática. Esto no quiere decir que las normas programáticas no sean ejecutivas, pero cuando no tienen una sanción aparejada, no hay, digamos, una consecuencia inmediata para el incumplidor. Este artículo 24 de la ley 19.355, que no estaba incorporado al TOCAF, no forma parte del TOCAF. En ediciones anteriores de mi TOCAF anotado lo ponía justamente como nota al pie de algunos artículos, establecía o mandaba ordenar a todos los órganos y organismos comprendidos en el TOCAF elaborar planes anuales de contratación de bienes y servicios. Ahora el artículo 315 de la LUC mantiene ese comienzo, pero agrega que esos planes se deberán publicar con anterioridad al 31 de marzo de cada año en el sitio en internet de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que contendrán como mínimo la descripción y el alcance del objeto y fecha estimada para la publicación de cada llamado. O sea que se reitera que el plan es anual, se establece la obligación de publicarlo. Esa publicación tiene que acontecer antes del 31 de marzo. Y se establece como contenido mínimo preceptivo el elenco de llamados que a lo largo del año se van a realizar. Este primer inciso ya da mucho para la reflexión y el comentario y seguramente las preguntas de ustedes. En primer lugar, o la primera pregunta que yo me hago, capaz que ustedes también, ¿qué quiere decir anual? Ustedes dirán, este además de viejo está tarado, porque el año es el año, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero además esto es derecho positivo en el TOCAF, porque el artículo 13 del TOCAF dice que el año fiscal, a los efectos de los créditos presupuestales, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Por qué me planteo esto? Porque fíjense que se obliga a realizar la publicación antes del 31 de marzo. Es verdad que antes del 31 de marzo también está el 1 y el 2 de enero, o sea que nada impediría que una oficina competente y de acuerdo al principio de la buena administración elaborara su plan antes de que termine el año y lo publicara inmediatamente para que rija durante todo el año. Y me parece que esto la ley lo permitirá y sería muy bueno que lo aclarara la reglamentación. Porque lo que la ley dice es que se deberá publicar con anterioridad al 31 de marzo del año, pero no dice cuándo deberá elaborarse. Me parece que hay que elaborarlo, digamos, en el último trimestre del año anterior. ¿Por qué? Porque yo me imagino que cuando se hace un plan anual de contratación, se planifica, valga la redundancia, la aplicación de todos los créditos presupuestales previstos para la contratación de bienes y servicios. Entonces, si yo lo publico el 31 de marzo, ¿con cargo a qué créditos voy a estar contratando en el primer trimestre? ¿Y qué va a pasar en el primer trimestre del año siguiente? Porque los créditos van a ser otros, porque se van a abrir el 1 de enero, dice también el TOCAF. Entonces me parece que sería una buena práctica, y que esa buena práctica sería útil que la recogiera el decreto reglamentario, que ya que el verbo que utiliza el texto legal cuando regula el plan anual es publicar, no elaborar, estaría bueno que se elaborara en el ejercicio precedente para el siguiente, aun cuando se publique en el momento que se publique.
Sigue el artículo diciendo: la inclusión de la compra en la publicación del plan anual de contratación será de cumplimiento preceptivo en todo procedimiento competitivo. Aquí hay otra cuestión a plantearse, porque el primer inciso hablaba de llamado, ahora habla de procedimiento competitivo, con lo cual parecería que las contrataciones directas, aun cuando deben publicarse, no están necesariamente comprendidas en el plan anual, porque refiere a los procedimientos competitivos y al llamado, que es propio de un procedimiento competitivo. Entonces aquí también la imaginación del planificador va a tener que trabajar sobre qué parte del crédito es necesario reservar para las contrataciones directas que se puedan plantear por razones de urgencia o lo que fuere. Y sigue: en caso de incorporaciones o modificaciones a los planes anuales de contratación publicados, acá es donde viene el castigo, por decirlo de modo grosero, pero es la norma, digamos, que de alguna manera va a obligar a las distintas unidades ejecutoras, mejor dicho, a los distintos ordenadores, a elaborar y publicar sus planes anuales. En caso de incorporaciones o modificaciones a los planes anuales de contratación publicados, la apertura de ofertas en el marco del procedimiento administrativo de contratación deberá fijarse con una antelación no menor a 60 días cuando se trate de licitaciones públicas y 30 días en el caso de licitaciones abreviadas, contados de la fecha de la efectiva publicación del llamado. Es decir, cabe la posibilidad de incorporar o modificar aspectos del plan anual. Pero vean lo siguiente: primero, si yo incorporo, tengo que bajar algo, porque en el plan anual seguramente tuve que comprometer todo el crédito, porque si no, ¿con qué cara le pedí al Parlamento que me aprobara un crédito de 1.000 si después en mi plan anual solamente comprometo 800? Es que planifiqué mal antes, cuando pedí el crédito presupuestal al legislador, en el caso del presupuesto nacional. Entonces, si el plan anual, como es lógico pensar, abarca el 100% del crédito, la incorporación de un algo que aparezca en el medio del año va a obligar a bajar otra cosa. En la modificación puede ocurrir algo similar. ¿Y cuál es el castigo, entre comillas? Es un alongamiento muy significativo de los plazos que median entre el llamado y la apertura. ¿Y esto por qué? Porque la finalidad que persigue esta norma no solamente pasa por un ordenamiento en el obrar de la administración, sino también en preparar a los proveedores de la administración para que sepan que ANEP en septiembre va a contratar tal cosa, que el Ministerio de Industria en el mes de julio va a llamar para tal otra, que el Instituto Nacional de Colonización en marzo va a llamar a tal otra. Y entonces yo, proveedor, puedo determinar y organizar, planificar también cómo voy a comprar mi materia prima, con qué antelación, cómo voy a manejar mi stock, dónde me voy a presentar, dónde no me voy a presentar. Y en la medida en que los proveedores realicen una planificación a partir de los planes anuales, una modificación de los planes anuales modifica también las previsiones que puedan haber hecho los proveedores. Y entonces por eso se les da más tiempo entre el llamado y la apertura para que tengan tiempo de acomodar el cuerpo. Los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado podrán disponer la reserva de la información contenida en su plan anual para los bienes o servicios que integran en forma directa su oferta comercial cuando la misma se desarrolla en régimen de competencia. Bueno, acá tenemos una norma específica para aquellos entes que tienen rubros en competencia. Es decir, no es que el ente un ente que tiene un rubro en competencia puede poner todo en reserva, no, solamente aquello en lo que está en competencia.
y no todo lo demás. La reserva, como toda excepción, al principio en este caso de la publicidad y de la transparencia, debe ser interpretada estrictamente. Y el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, reglamentará los términos y condiciones para llevar a la práctica este instrumento. Por eso, ojalá que en la reglamentación se piense en algunas de estas cuestiones en orden a aclararlas. Por otro lado, también la agencia, cuando se definen sus competencias, puede actuar como asesora de las distintas administraciones públicas para la elaboración de su plan anual. La otra previsión en materia de planificación es el artículo 321, que sustituye al artículo 43 del TOCAF, o sea, es el nuevo artículo 43 del TOCAF. Dice: los ordenadores de gastos adoptarán las medidas necesarias para contratar los suministros o servicios por grupos de artículos o servicios de forma de facilitar la presentación del mayor número posible de oferentes. Acá se está convocando a la estandarización o normalización y otra vez el interés no solamente de la administración, sino también de la planificación de los oferentes en orden a tener el mayor número de ellos que sea posible. Agrega: las previsiones de necesidad de suministros, servicios y obras y las respectivas contrataciones deberán hacerse de la forma que mejor se adecue al objeto de estas últimas y a las necesidades y posibilidades de la administración contratante, y hallarse incluidas y publicadas en el plan anual. Si no, caput. Lo que no está en el plan anual no va a estar en el mundo, Esta es la importancia del plan anual. Hay otras normas que refieren también en este sentido. Si no está en el plan anual, afuera. Los ordenadores, bajo su responsabilidad, esto lo ponemos siempre, no sería necesario. Se supone que cuando cualquier funcionario público actúa, responde, ¿verdad? Respondere, del latín, el que responde por sus... Todos respondemos por nuestros propios actos. Pero como se legisla bajo la hipótesis de la desconfianza, lamentablemente, y en particular en materia de contratación, donde más bien, esto me lo dijo una vez una vieja abogada del Tribunal de Cuentas con muchísima experiencia, ya fallecida, y decía: esto más que un procedimiento, refiriéndose a la regulación de la licitación pública, es una carrera de obstáculos. Y lo lamentable es que muchas veces gana no la oferta más conveniente, sino el más prolijo o el que está en mejor estado atlético para sortear los obstáculos. Y vaya si con la vejez uno va descubriendo que esto es verdad. Hay proveedores sumamente habilidosos a la hora de formular sus ofertas, y otros que quizá, teniendo un mejor producto o pudiendo ofrecer un mejor servicio, no lo presentan del modo adecuado y por ahí quedan por el camino. Esto es increíblemente así. Los ordenadores, bajo su responsabilidad, podrán fraccionar las compras dejando expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el servicio. Acá están los fraccionamientos buenos. No voy a abundar en ejemplos porque tenemos poco tiempo y ya se va acabando en media hora. Pero muchas veces esto es como lo del presidencialismo y el parlamentarismo, ¿no? Es una discusión inacabada cuando pensamos ¿qué es mejor? ¿Contratar centralizadamente o contratar descentralizadamente? Y uno dice, no, cuando se contrata centralizadamente, entonces el poder negociador del Estado obtiene mejores precios, minga, porque después viene el brutal costo de la distribución. Entonces, compramos la carne centralizadamente, pero después hay que llevarla al hospital de Bella Unión, al cuartel de Paso de los Toros, al hogar de Irinau de Tomás Gomenzoro, y entonces hay un costo tremendo de distribución que muchas veces lleva a que, ¿sabés qué? No, mira, mejor el hogar de Irinau, que tiene 2 cuidadores y 8 niños, que vaya a comprar los víveres frescos a la feria,
y que no entre en una compra centralizada desde Montevideo y con un costo de distribución de 500 kilómetros. Estos son los fraccionamientos buenos, que debe dejarse expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia. Acá tampoco hay ninguna novedad. Toda manifestación de voluntad debe ser fundada, es decir, motivada. La manifestación de voluntad de todo órgano administrativo es a través de actos administrativos. Los actos administrativos siempre tienen que estar motivados. Cuando el Tribunal de Cuentas observe reiteradamente el fraccionamiento, sin que se corrija esa situación, se podrá suspender la facultad de fraccionar. Bueno, y sigue, pero no me da tiempo. Quinto aspecto en el que hay modificaciones interesantes en materia de contratación en la LUC es en lo referente a los pliegos de condiciones generales y a los pliegos de condiciones particulares. Allí basta la lectura comparativa de los textos para apreciar dónde están los cambios. Quizá la curiosidad mayor es que luego de una larga tradición en el país de tener dos pliegos únicos, aparece un tercero que no obedece al criterio histórico. En el Uruguay existieron en realidad históricamente tres pliegos únicos de condiciones: el pliego de suministros, el pliego de contratación de servicios personales y el pliego de obras. Luego se fusionaron en dos, quedó el pliego de obras y el pliego de suministros y servicios no personales, porque se entendió que los servicios personales normalmente no van por los mecanismos de contratación, porque el modo como se obtienen los servicios personales normalmente es mediante la incorporación que convierte al prestador de ese servicio en funcionario público. Y aunque sea a través de un procedimiento competitivo, no es el contrato el modo habitual a través del que se verifica la incorporación, aun cuando el contrato puede ser un instrumento de incorporación a la función pública. En nuestro país lo ha sido muy excepcionalmente. Es más, cuando por ejemplo en el decreto ley 14.416 se preveía el contrato de función pública en un determinado formulario, el propio texto legal establecía que ese contrato no entraría en vigencia hasta el acto de nombramiento. Es decir, había un contrato, a ese funcionario se lo llamaba contratado, pero hasta que no recaía la manifestación de voluntad unilateral de incorporación, no era funcionario. Entonces, ¿cómo se incorporaba el funcionario? ¿Por el contrato? No, en el contrato se establecían algunas reglas, pero la incorporación acontecía mediante un nombramiento. Entonces, a partir de esa constatación, históricamente hemos tenido en las últimas décadas dos pliegos, el de suministros y el de obra pública, es decir, considerando el objeto del contrato, para que luego a través de los pliegos particulares se vieran todas las matizaciones necesarias o posibles. Ahora se agrega un tercer pliego general, que es el de los contratos llave en mano. Me parece un lamentable error, porque puede haber contratos de obra pública llave en mano, puede haber contratos de suministro llave en mano, y en definitiva es una modalidad de determinación de una de las prestaciones del contrato. Entonces nos hemos ido del objeto definitorio de lo que es el pliego general, que es el objeto de la contratación, para acudir a un modo de cotización. Entonces fíjense, si vamos a tener un pliego general para contratos llave en mano, capaz que mañana tenemos que tener un pliego general para contratos ajuste alzado, y mañana para precios unitarios, ¿y qué tiene que ver? Eso es más típico del pliego particular, donde la administración va a decir, esta obra, ¿cómo voy a hacer esta obra? ¿La voy a hacer a través de un contrato de obra? ¿La voy a hacer a través de una concesión de obra? ¿La voy a hacer a través de participación público-privada? ¿La voy a hacer por convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Y después que determino cómo la voy a hacer, entonces determino cómo me conviene que la coticen.
según como tenga también mi crédito o como quiera manejar mi crédito en el plan anual. Y entonces capaz que pido que sea llave en mano, pero de repente incluso no me conviene que sea llave en mano. Pero bueno, dura lex es lex. Otra novedad de la LUC, precio máximo de adquisición. Tema difícil, es el menor precio de compra vigente en un momento dado para cada artículo contenido en el catálogo único de bienes adquiridos por el Estado. Ciertamente con la creación de la agencia o transformación de la agencia, con el avance del empleo de los medios tecnológicos para contratar, en particular con el avance de los convenios marco y de los catálogos que ya tiene la agencia con centenares de objetos y productos, hay una materia de conocimiento de mercado muy importante. No obstante, y por lo tanto no me parece mal que el legislador haya pensado en un precio máximo de adquisición en el sentido de decir, a ver, si ANEP está comprando papel blanco A4 con tal gramaje a 100, ¿por qué tal otro organismo de la administración pública se lo cotizan a 120? De todas maneras, me parece que este tema del precio máximo va a necesitar de explicitación, no solamente en el modus operandi de la agencia, sino en la reglamentación. Porque, por ejemplo, el menor precio de compra vigente en un momento dado. ¿Cuál es el momento dado? ¿Será el mismo momento dado en un instante de estabilidad económica igual que en un momento de inflación galopante? ¿Qué es el momento dado? ¿Hasta cuándo dura ese precio máximo en la consideración temporal? Es un aspecto que no me queda claro. Luego sí me queda claro lo del catálogo, porque en función de la normalización de los distintos tipos de productos, de la estandarización de los mismos, del establecimiento de pautas uniformes de calidad, entonces efectivamente puedo comparar precios y a partir de ahí determinar qué es un precio máximo. Y termino, porque ya el tiempo se va extinguiendo, se extinguió. Otro aspecto bien importante en materia de contratación es el nuevo estatuto que se le da a la Agencia Reguladora de Compras Estatales y la ampliación de sus cometidos y poderes jurídicos en relación a la actividad precedente. Yo creo que es mucho mejor tener una agencia que actúa con carácter general que tener compras centralizadas. Miren que no estoy en contra de las compras centralizadas, tampoco estoy en contra de la UCA, aunque aquí también hay que tener en cuenta que el proyecto del Poder Ejecutivo incorporaba a la UCA a la agencia y eso no fue aprobado por el Parlamento, con lo cual creo que ahí sí puede haber un problemita funcional en tener a la agencia como órgano regulador y de control y a la unidad por separado. Ya en la práctica hoy se plantean problemas, por ejemplo, porque la UCA no tiene potestad sancionatoria. Cuando detecta un comportamiento reprochable, tiene que ir a la agencia para que la agencia sancione. Y a veces estos divorcios en la competencia entre distintos órganos u organismos públicos generan disfunciones. Entonces, me parece que podía estar buena la propuesta del Poder Ejecutivo de conjuntar en la agencia también las compras, la organización administrativa referida a las compras centralizadas que no se aprobó y por lo tanto la unidad central de adquisiciones continúa siendo una repartición desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que la agencia orbita en el ámbito de la Presidencia de la República. Bueno, en síntesis, creo que en materia de contratación el índice de las 7
diferencias con el régimen precedente pasan por esto que les acabo de sistematizar, y entonces seguramente lo más interesante será lo que ustedes luego planteen en la segunda parte, de manera que los dejo con Miguel. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación, a Carlos, que tuvieron la gentileza de cursarme esta invitación, y además felicitarlos por la novedosa experiencia de la Merienda Show. Es la primera vez que confieso que voy a participar. Siempre miré con cierto nivel de ternura al pobre artista que canta mientras la gente festeja o come. Pero vengo ya preparado, digamos, y con la autoestima alta, así que pueden seguir comiendo. Y me gusta porque, digamos, además esto nos permite un ánimo mucho más descontracturado, preparándonos para lo que va a ser lo más importante. A pesar de que a mí me cuidan con la descontracturada porque saben que me puedo pasar. Pero es bien interesante que podamos ya ir poniéndonos a tono para el diálogo, que creo que va a ser lo más interesante. Cuando estoy, no sé si tengo un retorno medio raro, ¿puede ser? A ver ahí, porque quizás es por el micrófono que me está haciendo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sé que las redes sociales van a ser. Yo sigo así. Me acordaba cuando leía, cuando empecé a analizar la ley, o el proyecto, preproyecto, digamos, el primero de esto que simplificamos llamando ley de urgencia, que la primera sensación que tuve en el primer proyecto era que era un texto que tenía algo que era muy importante, que era la claridad. Aquello de que Fuller, un profesor norteamericano por la década del 50 en Democracia y Flow, le hace pensar a un rey al que llama Rex, hipotético, que tiene que pensar cuáles son las virtudes de la ley. Entonces, una de las virtudes de la ley era la claridad, porque eso permitía la seguridad. Entonces, primer punto a favor era eso. El producto no es tan claro como lo que entró, con lo cual nos plantea algunos desafíos. El segundo desafío que nos plantea es el volumen. Si aquello del Quijote, es cuando le decía a Sancho, ¿no? Pocas predicaciones, pero buenas y que se cumplan, un poco nos pone en el entredicho de por qué tantas normas. Y acá nos enfrentamos a dos cuestiones. La primera es que evidentemente con el pasar de los siglos el Estado ha complejizado sus actividades y es necesario tener una regulación cada vez más compleja. Esto tiene que ver también con la actividad regulatoria, que es uno de los puntos en los cuales hace hincapié la ley. Y lo segundo tiene que ver con que evidentemente hay una serie de impulsos de gobierno que están contenidos en la ley. Esto, como ustedes saben, plantea una primera cuestión, que es la cuestión de constitucionalidad, de la que mucho se discutió y que a mí me parece que es interesante replantear y repensar en términos de herramienta, es decir, la declaración de urgente consideración, a mi juicio es una herramienta hábil para planteos de esta naturaleza, no existe ninguna objeción, porque básicamente se trata de una cuestión de control entre poderes. Sin embargo, es bueno reconocer que hay preocupaciones que manifestó ya hace casi 15 años, recuerdo Cañón, en un trabajo publicado a raíz de las primeras dos llamadas leyes de urgencia, recordarán ustedes, 17243 y 17292, no recuerdo, cuando sostuvo que en estos supuestos podía existir una especie de desviación de parte del Poder Ejecutivo cuando, sin enviar los proyectos de ley, los proyectos evidentemente eran o invadían la actividad del Parlamento de suerte tal que el Parlamento no tenía tiempo material para tratar. Segunda objeción que se dio en el tiempo fue la del profesor Cajarville, que este año, que ustedes recordarán a comienzos de año, planteó algunas preocupaciones en el semanario Búsqueda. Me consta, sin embargo, y esto es bueno tenerlo en cuenta, las dos preocupaciones refieren a una hipótesis, que es la aprobación fija del acto legislativo. Por eso digo que estas discusiones, a veces en el plano de la simplificación o de los eslóganes, es muy legítimo, pero tenemos que dar un paso más allá y pensarlas con sentido realmente crítico y profundo. Cuando el mecanismo termina por una aprobación ficta y entonces
En esos supuestos estos autores es que dicen, cuidado, puede renacer el control jurisdiccional respecto de la constitucionalidad de la herramienta empleada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que en este caso la discusión fue, además de parlamentariamente muy intensa, fue una discusión socialmente muy fructífera y fue conocido con mucho tiempo, con lo cual esas objeciones de legitimidad democrática pueden desvanecerse un poco. Y la segunda es que evidentemente el proyecto fue aprobado, con lo cual los sustentos teóricos, por lo menos para una impugnación de constitucionalidad sobre tal ley, un poco también decaen. ¿Por qué lo señalo? Porque si bien no considero que estemos frente a una ley inconstitucional, cuando hablamos de incorporar algunas regulaciones que tienen mucha sensibilidad o repercusión económica, no es bueno que una corriente que es muy frecuente invocar, que es la idea de good regulation, es decir, una buena regulación, venga acompañada, sino de un proceso de validación previo que nos permita tener una regulación adecuada. Por ende, el mecanismo de las leyes de urgencia, a mi juicio, es habilitado constitucionalmente, no hay objeción de constitucionalidad en este caso, y me parece que habrá que manejarlo con cautela cuando en el futuro, y esto ya es de una perspectiva de la conveniencia o del mérito, se intente patrocinar proyectos que tengan un volumen importante. Ahora, un paso adicional, asumiendo que la ley no tiene objeciones de constitucionalidad, el tema que se me asigna básicamente refiere a la incidencia en los aspectos económicos en el sector público. Y cuando a mí el profesor Del Piazzo me utiliza la palabra sector público, sé que no es un simple fruto del azar, sino que en realidad es un concepto que tiene un sentido de precisión bien importante, porque entre nosotros el concepto de administración pública es el que campea o el que gana más utilización frecuente, pero el concepto de sector público es un concepto al que tenemos que prestar atención. Ya yo, por lo menos de la búsqueda que hacía, la primera referencia normativa que encontré fue la ley de presupuesto, de rendición de cuentas del ejercicio 68, que refiere expresamente al sector público. No tenemos regulación específica a nivel legislativo que distinga el sector público de lo que llamamos sector público, no, pero hay otros ordenamientos que sí lo hacen, el régimen español o el régimen argentino. Y simplemente para tener en cuenta, en Argentina la ley 24.156 establece el concepto de sector público nacional. Y entonces habla de la administración nacional, la administración central, los organismos descentralizados, pero además agrega empresas y sociedades del Estado, que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria. Finalmente, entes públicos y fondos fiduciarios de carácter público. Digo porque esta idea de sector público es bien interesante para entender que la vieja bipartición entre público-privado, estatal y no estatal, nos sigue jugando algunas trampas terminológicas que tenemos que apreciar con cuidado. Y cuando hablamos de las reglas del sector público, hay que considerar también la importancia que tiene la estatalidad. Es decir, cuando el Estado maneja fondos públicos que colocan empresas que, aunque se rigen por el derecho privado, también tienen vocación de cumplir con una finalidad que no puede ser otra que la satisfacción del interés general. Por aquello de que el Estado podrá constituir una sociedad anónima, pero a mí mi abuela me decía que aunque la mona se vista de seda, sigue siendo Estado. Bueno, hecha esta precisión, la ley abarca aspectos o de incidencia económica, tanto en actividad, tanto en la regulación de la actividad, como en aspectos organizativos. Y entonces, la LUC lo que hace por un lado es consagrar determinadas normas de organización administrativa. Básicamente, para la actividad regulatoria lo hace asignando forma, poderes jurídicos y materia. Crea a la persona jurídica UCEA, crea a la persona jurídica USEC. Se establecen reglas generales de organización y control de las sociedades anónimas con participación estatal. Se establecen reglas de organización y transparencia de la información entre entes autónomos y servicios descentralizados. Y se establece también, o se consagra, la regla fiscal,
sobre lo que después volveremos un segundo. Pero no es no es el único módulo donde la LUC ingresa en temas donde lo administrativo y lo económico se comparten. Por otro lado, fija ámbitos con un claro sentido de priorizar la libertad individual, ámbitos en los cuales fomenta el desarrollo de la actividad económica, o al menos así lo proclama, ampliando el ámbito de las libertades, desregulando o quitando obstáculos al ejercicio de las actividades privadas. Ejemplo más evidente, el de las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera, 19.210, que como ustedes saben, sufre una flexibilización muy intensa. Lo cual pone en manifiesto otra cuestión, que es la tensión permanente entre las tendencias globales, los discursos o argumentaciones que se reflejan en algunos documentos que integran eso que llamamos soft law, sobre lo cual podemos discutir mucho acerca de su legitimidad democrática, pero no podemos negar su incidencia práctica, y las disposiciones y necesidades de orden local. Ese es uno de esos ámbitos donde se verificó de manera más intensa. Y luego también fija reglas sobre el alcance de cometidos que involucran la intervención del Estado en el mercado, como las relativas al mercado de hidrocarburos, que si bien tenía en el proyecto una intención definitivamente desmonopolizadora, ingresa en un camino de buscar eso que yo les decía, una buena regulación. ¿A partir de qué? De análisis previos que permitan llegar a una conclusión sólida de cuál es la mejor manera de regular esa actividad económica. Por eso vuelvo a la idea de buena regulación. En cuanto a la creación de organismos, hay que recordar que la organización administrativa es básicamente servicial a la actividad. Es decir, la organización como capítulo normalmente tiene que cumplir por finalidad facilitar la actividad estatal. Y entonces sobre esta idea, cuando la ley delinea, establece algún tipo de organización, tiene que ser consistente. Y tiene que ser consistente tanto en cuanto al fin como en cuanto a la forma. En cuanto al fin, porque el fin a cumplir debe estar ligado con la organización de modo que ésta sea idónea para satisfacerlo. Y en segundo lugar, en cuanto a la forma, por cuanto existen límites, que a mí me gusta llamar de techos o de pisos organizativos en la propia Constitución. La Constitución establece que determinadas actividades pueden tener ciertas formas admitidas y en algunos otros casos establecen que hay ciertas actividades que solo pueden tener ciertas formas admitidas. Entonces, si pensamos en términos de banca central, actividad de coordinación de la seguridad social, solo vamos a poder, o educación, solo vamos a poder hacerlo mediante las formas organizativas que la propia Constitución establece, mediante un techo organizativo que no puede franquear el legislador. Luego, existe también otro límite, que es el de que determinadas actividades no pueden tener una descentralización mayor que la del esquema tutelar. En el artículo 186 de la Constitución también tenemos un límite a la descentralización, de suerte que el legislador no puede establecer que determinadas actividades pasen a tomar la forma de entes autónomos. Fuera de esos extremos, el legislador ostenta una clara discrecionalidad para establecer formas jurídicas de organización de las actividades estatales. Y entonces, la ley opta por asignar a las actividades regulatorias la forma de servicio descentralizado. Y este es el primer punto que me parece interesante, porque cumple con una regla que me parece importante señalar. Si la base de la regulación o una de las bases de la regulación es la independencia del regulador, el mayor ámbito de descentralización garantiza también la mayor independencia de aquel que está regulando. Con lo cual, primer criterio a señalar es importante remarcar que la opción es constitucional y al mismo tiempo es adecuada en términos de recomendación de buena administración. Ahora, tenemos un problema con los poderes normativos de las autoridades regulatorias. Tenemos un problema, ¿no? Tenemos un desafío. Tampoco nos pongamos tan dramáticos. Si ya estamos a jueves y ustedes están envenenados. Les va a caer mal todavía esa cosa. Porque la idea de regulación
que en Estados Unidos cobra una preponderancia esencial, tiene una valla menos evidente en la Constitución norteamericana. Porque la Constitución norteamericana no le asigna al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley. La Constitución norteamericana lo que dice simplemente es que el presidente ejerce el Poder Ejecutivo. Punto. Todo. Si quieren lo ponemos en inglés porque en Carmelo, como ustedes saben, se habla en inglés. Entonces, el Poder Ejecutivo recae en el presidente. No dice nada más. No dice que es el Poder Ejecutivo el que reglamenta la ley. Nosotros tenemos una disposición en la Constitución que dice que la reglamentación de la ley corresponde ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. Con lo cual, el desafío es hasta dónde la actividad reglamentaria puede ser normatizadora fuera del ámbito que la ley ha establecido. Por ende, el esquema de agencias regulatorias al estilo norteamericano es mucho más acotado, aunque nos guste o no seduzca, es mucho más acotado en el sistema uruguayo porque el marco o el Consejo Constitucional es distinto. Entonces, sobre esta base, también el legislador lo que hace es dar más o menos potestades regulatorias a los organismos que van a ejercer estas funciones. Y acá la Corte, ¿cómo salvamos ese problema que puede ser el de una verdadera delegación legislativa? Porque si en definitiva la ley dice, ok, toda la parte de energía eléctrica la regula la UCEA, estamos en presencia de una lisa y clara delegación legislativa. No inadmisible para nosotros, sino inadmisible para la doctrina clásica y más asentada en nuestro país, pero además, la que abundantemente se ha pronunciado en contra de la delegación legislativa, no tenemos norma constitucional que habilite, como por ejemplo en Argentina, una delegación del legislador al Poder Ejecutivo, pero además esa delegación la Corte ha dicho que es inconstitucional. ¿Cómo habilita la Corte a pasar esa frontera? Mediante el mecanismo que llama la ampliación de la facultad regulatoria o reglamentaria. La Corte distingue conceptualmente, aunque no lo define demasiado, la delegación legislativa de lo que vendría a ser la ampliación de la facultad reglamentaria. Es decir, el mecanismo por el cual el legislador atribuye a la reglamentación complementar aspectos más o menos amplios de lo que la ley haya establecido. Hay algún antecedente sobre el tema, pero con declaración de inconstitucionalidad por delegación legislativa, por lo menos que yo haya encontrado, casi le hago publicidad a otro restaurante, disculpen el local, que se digo rara avis y me van a terminar echando algo. Entonces, hay una sentencia relativa a las contribuciones que había fijado una ley que simplemente le delegaba así enteramente al Poder Ejecutivo la fijación de todos los aspectos, base de cálculo, alícuota y todo lo demás. Era la 13.343, si mal no recuerdo. Esa fue la única hipótesis en la cual la Corte estableció la inconstitucionalidad de la delegación legislativa. Luego los demás hizo siempre esta distinción. Y por ahí la sentencia que más resume este punto, o la que es paradigmática, es la sentencia 900, para el que le interese, 900 de 1995, que es la que establece esta clara distinción entre la ampliación de la facultad reglamentaria. Hay dos autores argentinos que para mi juicio plantean muy bien el tema, que son Castro Videla y Maqueda, cuando dicen que la diferencia entre la ampliación de la facultad reglamentaria o la reglamentación de la ley y la delegación legislativa estaría encarado en determinar si la ley crea y define sustancialmente obligaciones, derechos o limitaciones a los derechos de los ciudadanos. Es decir, si la ley establece bases, entonces hay una atribución legítima de potestad reglamentaria. En materia regulatoria, esta también ha sido, creo yo, me cuesta decirlo en frente a uno de los autores, pero la opinión de Carlos y también de Augusto Durán, en cuanto a que lo que llamamos la regulación tiene unos límites que no puede traspasar, que es la de la restricción de los derechos individuales que está reservada a la ley. ¿Cuáles serían esos ámbitos? Los ámbitos en los cuales la ley ha sentado las bases y por ende lo que tenemos es una reglamentación de esa ley, o el ámbito en el cual estamos ya en el sector técnico, es decir, el reglamento puramente técnico en el que se definen aspectos que la regulación debe delinear respecto de lo que la ley ha establecido. Bien, en este marco
las modificaciones que la LUC incorpora a la estructura de la URCEA empiezan, creo que con algo bien importante, que es por señalar en el artículo primero cuál es el ámbito o la finalidad que se persigue con la actividad regulatoria. Por ende, sentando base para el ejercicio de los poderes que luego le va a reconocer. Y si ustedes se fijan, el artículo 238 de la ley incorpora en el artículo primero de la vieja ley orgánica de la URCEA la siguiente mención: declárase de interés general el aprovechamiento de los recursos provenientes de los hidrocarburos, energía eléctrica y agua a los efectos de su utilización o consumo de forma eficiente, con el objetivo de contribuir a la competitividad de la economía nacional, la inclusión social y el desarrollo sostenible del país. Y a mí me parece interesante porque arranca mencionando a que se declara de interés general. Casi todas las leyes que vamos viendo arrancan con una mención genérica del interés general y por eso estamos tan acostumbrados que le perdimos el rumbo. Pero rescatemos este concepto que es importante. Andrea hace unos días recordaba un trabajo sobre el profesor argentino, Guillermo Andrés Muñoz, sobre las dificultades que nos presenta la definición del interés general. Pero a mí me gusta decir algo bien importante, que es: el interés general no se confunde ni con el interés de la mayoría, no se confunde con el interés del Estado ni del gobierno, no se confunde siquiera con el interés de un grupo o categoría jurídica. Es un interés que refleja un ámbito participado. Y por ser participado involucra a todos. Esto quiere decir que cuando regulamos en atención al interés general, y es tan relevante el interés del consumidor como del prestador. Se va a manifestar de manera diferente de acuerdo con lo que la ley establezca, pero no podemos partir a priori de calificar o descalificar un interés particular involucrado en esa materia. ¿Bien? Esto es lo primero que me parece bien interesante. En materia regulatoria, los poderes que se le siguen reconociendo en este artículo primero se alinean también con lo que en Italia se señala como el ordenamiento sectorial, para llamar también este fenómeno, que vendría a ser una especie de una regulación que tiene una base plurisubjetiva, dijo la Corte de Casación en una sentencia del 78. Dice, es autónomo y originario, dice, y tiene como fuente tanto el ordenamiento jurídico internacional como a la potestad administrativa y normativa. Yo tomo esta descripción, sobre todo la idea de potestad normativa. El organismo regulador va a crear normas que van a ser aplicadas. Esto no quita que no puedan verificarse algunas llamadas instrucciones particulares, es decir, mecanismos de actividad administrativa que son para un sujeto determinado en el cual se le indica cómo debe actuar en un caso concreto. Por ahí podemos tener alguna duda si hablamos de un reglamento singular para llevarlo a la categorización del decreto 500, aunque les confieso que no es algo que podamos afirmar de manera muy tajante. Bien, tomo la URCEA porque me parece ejemplificante. La URCEA tiene básicamente los mismos esquemas de regulación y voy a dar simplemente una denominación muy amplia, un acopio muy rápido de algunas normas que consagran. En primer lugar, se establece en el artículo 239, se ordena de alguna manera lo que serían los poderes jurídicos atribuidos. Y en el artículo primero, es decir, en el artículo 238, se establecen las materias. En el artículo 239 se ordenan los poderes jurídicos de la persona jurídica a la que se le asignan poderes de control y ejecución de la ley, los reglamentos y los actos jurídicos habilitantes. Poderes normativos, como por ejemplo establecer los requisitos a cumplir por los prestadores y especialmente la potestad normativa, expresamente denominada de esta manera en la letra E. También se le asigna el dictado de reglas técnicas en la letra F. Muchos de estos ya estaban, pero es simplemente una ordenación para que veamos cómo es adecuado con esta idea de regulación. Actos de asesoramiento, especialmente en relación al Poder Ejecutivo, lo hablamos hoy con los hidrocarburos, la URCEA tiene participación esencial en esta actividad, y potestades sancionatorias. En las potestades sancionatorias yo les confieso que la ley incorpora algunas disposiciones en el artículo 239, pero al mismo tiempo hay otras potestades sancionatorias que no están en la ley, que no quedan derogadas tampoco. Una de ellas, por ejemplo, es la de la ley 18.834, que en el artículo 75 habilita a la URCEA a solicitar
la clausura de establecimientos comerciales, con una copia casi textual de lo que era la vieja disposición de la ley 16.170 para la DGI, y que recientemente fue derogada precisamente en impulso de la propia DGI. ¿Qué es lo importante de esto? Sigue poniendo en entredicho la posibilidad de un acto administrativo de clausura autoejecutable, porque si la URSEA plantea la clausura y dentro de los 3 días de planteada el juez no resuelve, la puede adoptar la URSEA directamente. En la medida en que la propia ley atribuye todas las potestades, derechos y obligaciones de la actual estructura de la URSEA a la nueva, a mi juicio cabe interpretar que estas facultades sancionatorias se siguen manteniendo y que se van a seguir manteniendo las discusiones, aun cuando en este tema la Corte, respecto al caso de DGI, dijo que era perfectamente ajustado a la Constitución. También establece una cuestión de estructura, y que es bien importante, porque establece que es servicio descentralizado, pero al mismo tiempo le garantiza autonomía técnica. Y ahí se nos plantea otro tema organizativo interesante, porque esa autonomía técnica es justificada y lógica pedirla en los supuestos de estructuras centralizadas. ¿Por qué razón? Porque el jerarca tiene siempre el poder de instruir al subordinado tanto la forma como el contenido de la actividad que se va a desarrollar. La autonomía técnica lo que resguarda, haciendo una excepción al principio de la jerarquía, es precisamente el ámbito del conocimiento técnico del subordinado. Y entonces ahí es como que interrumpe la jerarquía, le pone una barrera para que no pueda pasar. En cambio, cuando hablamos de servicios descentralizados, el régimen de control, ustedes lo saben, es la tutela administrativa. Y la tutela administrativa se rige por unas reglas que son el control y la coordinación. Y el control, básicamente, la doctrina tradicionalmente ha reconocido que es un control de legalidad, sin perjuicio de que el artículo 197, que se declara expresamente aplicable en este caso, 197 de la Constitución, establece que ese control también puede alcanzar a los actos y la gestión que desarrolla el ente autónomo o servicio descentralizado, con la particularidad de que el controlante, el sistema primario en la terminología de Méndez, puede suspender incluso los actos dictados por el tutelado, por el controlado. No existe una norma concreta que nos diga si esta autonomía técnico-funcional a que refiere esta disposición tiene la finalidad de restringir el poder, de acotar conceptualmente el ámbito donde se ejerce la tutela administrativa. Lo cual nos llevaría a un planteo distinto y a dar un pasito más complicado todavía, que es plantearnos si podría la ley, sin violar el artículo 197, retasear este ámbito de control que la Constitución le garantiza al Poder Ejecutivo. A mi juicio, las excepciones al 197 y 198 en la Constitución están expresamente establecidas para el Poder Ejecutivo. Pienso en los entes de enseñanza, que expresamente tienen acotada la facultad de control. Con lo cual, a mi juicio, el legislador no podría restringir, aún bajo la vía de la autonomía técnica, la potestad genérica de revisión. ¿Bien? Esta discusión no es nueva, ya se nos planteó con la Fiscalía, ¿bien? Pero me parece interesante porque ya se plantea con las dos. Y yo creo que ya estoy, disculpe porque ni siquiera controlé a la hora que empecé, ya estoy prácticamente para terminar. Un puntito final, no voy a poder hablar demasiado, pero si quieren después lo discutimos, de las sociedades de participación estatal, que ese es un tema también interesantísimo y hay que prestarle atención, y que me parece que la ley atiende adecuadamente con preocupación. En cuanto a lo que hay que tener en cuenta es, en cuanto a los funcionarios, lo que sucedió es que, más allá de las normas generales, ustedes saben que el Estatuto de los Servicios Descentralizados es aprobado por vía legislativa. Con lo cual deberá aprobarse un estatuto, porque si no, en principio habría que habría que mantener la aplicación del Estatuto de la Administración Central, 19.121, para estos funcionarios. Sucede que la ley originariamente no lo previó a este tema, entonces esto está siendo actualmente objeto de tratamiento en la ley de presupuesto, que agrega un artículo 9. El artículo 9 de la ley había sido derogado, ahora lo reincorpora, porque nos quedó un lugar vacío, o sea que nos viene bárbaro hasta para no perder un artículo por el camino. Y entonces, ¿qué hace? Atribuye al directorio facultades propias del jerarca, porque lo que regulaba eran los poderes de la URSEA, del ente, digamos del sistema, si quieren llamarlo así.
Pero ahora lo que regula en este nuevo artículo 9, si se aprueba la redacción que tiene, creo que es el artículo 653 del proyecto de ley de presupuesto, es que se regulan los poderes típicos del jerarca, del directorio como jerarca. Una cuestión adicional es que está en la ley, sí, en la LUC, habilitada la delegación de atribución. Otra cuestión que me parece bien interesante para facilitar la actividad. Obviamente que la autonomía técnica, esto de delegación y todo lo demás, lo que hay que excluir es posibilidad de vocación. En la descentralización no hay vocación del Poder Ejecutivo respecto de las competencias descentralizadas. Eso hay que tenerlo claro. Y respecto de los funcionarios, lo que se prevé es que se va a proyectar el estatuto dentro de los 180 días para los funcionarios y será remitido para su aprobación por el Poder Legislativo. Mientras tanto, dice la ley, se continuará aplicando el estatuto dispuesto por la 19.120. Y yo termino por acá porque si no les voy a hacer mal con la discusión. Gracias por la atención. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Si quieren algún aporte. Yo te hacer una pregunta, es más los temas del YASO. Yo les pido que todas las preguntas sean para el profesor. No, porque es un tema No sé si se lo dije al principio. de contratación, de los procedimientos competitivos, se nos planteó en el trabajo. Es sobre las publicaciones de los llamados para concurso de precios o licitaciones abreviadas. Artículos 50 y 52 de TOCAF son las dudas que tenemos. En el 50 dice, es obligatoria la publicación en el sitio web de la convocatoria, incluyendo publicación de archivos, el artículo es muy largo. Sobre el final, el último inciso, penúltimo, dice lo previsto en el inciso precedente que hablaba de las compras directas, con excepción, también se tiene que publicar algunas. Lo previsto en el no implicará, y luego te dice, en un plazo no inferior a 48 horas hábiles previas a la fecha límite de presentación de las ofertas. ¿No? Y después el 52, porque esto se planteó para el concurso de precios, por eso miramos el 52, cuando corresponde al recibimiento del concurso de precios, se deberá publicar la convocatoria a través de los medios de comunicación que a tal efecto disponga la Agencia Reguladora de Compras Estatales, con una antelación mínima de 3 días hábiles o 10 días antes de la fecha prevista de la apertura de las ofertas. Entonces, la pregunta es, para mí, a mi entender, bueno, primero por una acotación, que hemos entendido que todavía la agencia no ha dicho cuáles son los medios de comunicación, son los medios de comunicación que disponga la agencia, y hasta ahora creo que ninguno hemos consultado y no, o sea que hasta ahora en realidad la única publicación obligatoria sería la del sitio. Exacto. Después sería la divulgación por los medios que contrate que la administración es conveniente, podría ser la página web o esa no es obligatoria, es conveniente. Entonces, la pregunta es, la publicación en el sitio web de compras estatales, ¿es de 3 días? ¿O es las 48 horas que es al final del artículo 50? Está tan como escondido ese plazo, en un plazo no inferior a 48 horas, es el último inciso, y está tan escondido en un... La verdad que estoy siguiendo tu comentario, pero no me doy cuenta en los textos dónde están lo de los plazos y la contradicción que me está señalando. Me decías... No, no hace ninguna contradicción, que la publicación en el sitio sea de 48 horas, como está en la última frasecita, el último inciso, sí. pero está tan escondido el plazo ese, que hubo gente de otros profesionales que interpretaron que la publicación en el sitio también tenía los 3 días del artículo 52. Ah. Entonces, nos pasó con un llamado que se hizo, se publicó en el sitio 48, 2 días antes, y para algunos estaba fuera de plazo. Y para mí, literalmente, mirando 50 y 52 entraba, pero... Me tenés que pasar tu mail. Hay otro que en una licitación abreviada se hizo una publicación en un diario, no con los 10 días que tienen acá, tienen 52. Pero entonces, pero al no ser dispuesta hoy por la agencia la publicación en un diario de tal tirada, como se vaya a disponer, No está establecido. la administración es muy conveniente y eso entonces no tendría caso. Si yo quiero hacerlo un día antes, todo el día, ¿o no? Creo que el razonamiento es correcto. No sé qué te parece. Sí, yo tengo un problema peor, es que todavía no ubiqué la norma a la cual te estaba refiriendo. Con lo cual, el 52 de TOCAF. lo tengo, pará, porque lo tengo con la ley. ¿Vos tenés el artículo de la LUC a cuál te estás refiriendo?
El 50... 492 y 52, creo. No. 325. Perdón, 325, sí. El 325, sí. Y el 50... Ya, no olvidé. No sé. Porque para mí era una incoherencia que se genera, que tú podías no publicarlo en ningún diario y estaba bien, pero si lo publicabas en algún diario 5 días antes estaba mal, o sea, no tenía mucha lógica Claro, para mí. claro. Sí. Pero por lógica no sé si vale interpretarlo. Mirá, por el 325, claro, pero el 50 no se modifica. Claro. El tema es que en el 50 el plazo de 48 horas está como tal, y habla de, en ese inciso habla del inciso precedente que habla de otro tema. Entonces, algunos interpretaron que se refería solo para las compras directas, en el caso de 48 horas, y que no estaba poniendo plazo para el sitio. Entonces, capaz que deberían ser los 3 días. Claro, porque en realidad la hipótesis a la que está Refiriéndose a la que está refiriendo, al menos el 325, es la del concurso de precios o licitación abreviada. Sí, Y en el 50, es el sitio web, en la publicación en el sitio de todo. en general, por eso. Convocar procedimientos competitivos. Sí. Sí. Copiame el mail que le mando esa carta. Copiemos a todos. Por favor, esa respuesta Es medio por esa pregunta se planteó y Sí, todo lo que íbamos preguntando, todo el mundo tenía una solución diferente y al final de... lo que estás comentando yo personalmente no lo había pensado. Y claro, es que el artículo 52 está modificado en la LUC por el 325 y el 50 y el 51 no. Entonces que vienen de distintas leyes, además, porque el 50 viene de la 19535 y el 51 viene de la 19149. Bien. Queda hecha Me da la impresión de que la relación va a venir por norma general y norma especial, pero Sí. no me atrevo a decirlo con contundencia todavía. Después un comentario que me pareció raro es que en las empresas que hay que invitar, para el concurso de precios para el concurso hay que invitar a 3 empresas. Sí, Si se acorta el plazo tiene que ser, siguen siendo 3 empresas. Pero después dice, licitación abreviada, si se acorta el plazo hay que invitar a 6 empresas, pero con plazo común no dice nada, no dice en ningún momento que hay que invitar a 3, no se invita a nadie. sí, Como, no dice ¿será porque se publica 10 días y dan por hecho que la gente del diario? de que se va a presentar y no hay un mínimo. No hay ningún mínimo, solo si se acorta el plazo. Exactamente. El concurso de precios sí, pero la licitación no. Sí. Sí, no sé por qué me llamo, me pareció raro, pero podría haber puesto 3 también. ¿Alguna otra interrogante al respecto? Una pregunta que no me quedó muy, me dejó quizás pensando sobre el artículo 314 de la LUC, el tema de la buena administración. ¿Será que el legislador tuvo más en cuenta el artículo 60 de la Constitución Nacional sobre la administración eficiente y no el 311 que regula la buena administración? ¿Cuál sería, digamos, el criterio que reflexionan ustedes sobre que dejó de lado la buena administración? La razón o la intención no la podemos conocer. Ahora, yo vuelvo a lo que me parece y señalaba antes, es decir, se ponga o no se ponga, la buena administración es un principio, por lo tanto regla de derecho y obliga igual. Pero sería mejor que hubiera permanecido en la medida en que, como señalaba, el legislador también tiene un compromiso de claridad, como señalaba recién Miguel, yo dije pedagógico, hacia los aplicadores, en el sentido de que estaba bueno que a través de sucesivas modificaciones y a través de los años se había agregado lo de la buena administración y ahora se suprime en una ley que además reivindica el principio de buena administración en muchos otros aspectos de lo que regula. Lo señalaba en ese sentido como una contradicción en la autoría de la ley. ¿Sí? Yo ahí agregaría simplemente que
que la exclusión de los principios por el legislador, cuando esos principios tienen jerarquía superior, no van a vincular al intérprete en la aplicación, porque lo que va a hacer es el juego de la jerarquía. La buena administración es un principio, como bien nos ha enseñado Carlos desde hace mucho, pero pensemos en términos que ya no es un principio solo que se nos ocurrió a nosotros porque lo sacamos del 311 con Forsyth y de la eficacia o la eficiencia del 60, sino que en realidad está consagrado en textos de naturaleza superior, no vinculantes en Uruguay, pero en la Carta de Derechos de la Unión Europea, por ejemplo, el artículo 42, que reconoce el derecho a la buena administración. Y que cuando el legislador a veces no menciona cosas, a mí me gusta a veces bromear con los muchachos y decirles, vamos a hacer de cuenta que no tenemos el artículo 24 en la Constitución, entonces no es responsabilidad del Estado, ¿está? ¿Vieron? Es decir, a veces esa función pedagógica es necesaria, pero tampoco nosotros debemos renunciar a ser muy claros cuando decimos, como en el caso de, siempre me acuerdo del caso de la Corte Norteamericana de Palmer versus Rick, que era un muchacho que había matado a su abuelo y era el sucesor. Y entonces la Corte, cuando fue a decidir, la Corte de Nueva York dijo, no hay ninguna norma expresa que excluya a quien mata al causante, con lo cual tiene derecho a cobrar. Y lo que dijo la Corte en mayoría fue, las cosas obvias y los principios no tienen que estar escritos siempre. El profesor Rito nos decía, valen aún sin norma, sin texto. Y nos recordaba a los autores franceses, entonces los principios valen igual. Y esto, en todo caso, es un tirón de oreja y bien dado para la atención debida que tenemos que tener cuando manejamos estos textos, porque son también una forma de encauzar la aplicación concreta después por parte de los funcionarios. En esa línea piensen ustedes, por ejemplo, que el artículo 149 de TOCA enumera unos principios que antes referían solo a la contratación y ahora refieren a toda la aplicación en la materia de administración y contabilidad financiera. Y en la ley 18834 se agregó la buena fe. Entonces, yo les pregunto, y la pregunta tiene respuesta clara, ¿acaso el principio de buena fe no regía antes de la ley 18.834? Y entonces ese gesto que ustedes hacen con la cabeza revela que el principio es regla de derecho incluso con máximo valor y fuerza, con independencia que el legislador lo reconozca o no. Y sería absurdo que nosotros dijéramos, no, los principios del artículo 2 del decreto 500 tienen rango reglamentario. No, cuando habla de la imparcialidad o de la igualdad, no es que tengan rango reglamentario, es que el reglamento los recogió, los explicitó, y está bueno que lo haya hecho, pero no le da el valor y fuerza que tiene per se. Cuando el artículo 8 de la Constitución dice todos somos iguales ante la ley, y entonces dice, está consagrando el principio de igualdad. No. Ustedes y yo somos todos iguales en lo esencial, en la medida en que todos participamos de una dignidad humana de la que derivan todos nuestros derechos y obligaciones. Y eso no deriva de la Constitución, eso deriva de nuestra propia dignidad. Y si interpretáramos además los textos en sentido estricto, entonces tendríamos que decir, no, el artículo 8 dice que somos iguales ante la ley. Entonces no somos iguales ante los reglamentos, porque la Constitución dice somos iguales ante la ley. ¿Y alguien podría legítimamente razonar de esa manera? No, sería absurdo. Lo que hizo el constituyente fue recoger una manifestación del principio de igualdad, porque el derecho positivo, si bien está bueno que recoja los principios, nunca los puede recoger en su totalidad por esa amplitud y efecto expansivo que el principio tiene por su propia naturaleza de regla de derecho no escrita. Y por eso también está mal cuando el legislador define el principio, que lo ha hecho en algunas leyes en estos últimos años. La igualdad significa tal cosa, la transparencia significa... No, significará eso, pero significa muchas otras cosas que hiciste mal en escribir, porque además no es tu rol definir los principios. Otro tirón de oreja. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda, Sí. aporte o discrepancia? No, una capaz que un poco más práctica, ¿no? En el tema de los planes anuales de contratación, Sí. en aquello bueno, quedan por fuera las contrataciones directas porque no son procedimientos competitivos. Yo creo que sí.
Y hablando de aquello de, bueno, tiene tanto crédito, debe aplicar tanto crédito al plan anual, si no está en ese plan anual, pero las contrataciones directas quedan por fuera. Entonces, aquello de que se puede modificar también el plan anual de contratación, pero debería, según lo que decía, debería bajar otro rubro. Sí. Yo tengo un rubro, yo tengo un plan anual que tengo un crédito de 100. Sí. Tengo un plan anual que me cubre 80 en diferentes tipos de procedimientos competitivos. Reservaría un 20 para lo que pueden ser eventuales contrataciones directas. Entonces, si yo dentro de ese año, aquello de la anualidad de a dónde va, tengo otra contratación que quiero agregar mediante procedimiento competitivo, ¿no podría aplicar esos 20 que me quedaron? Podría. Entonces no debería bajar otro rubro. No, podría. La duda ahí es, si pedí 100, ¿por qué en el plan anual comprometo solo 80? Pero es que si comprometo los 100, no me quedo con rubros para contrataciones directas. Pero es que entonces no planifiqué bien, o a la hora del crédito o a la hora del plan. Y todavía, a ver, si nosotros vamos más allá, pensemos que, primero, hay créditos que eventualmente pueden aumentar. Por ejemplo, en determinados organismos se genera crédito importante por las retribuciones impagas en los paros. Y entonces yo, en realidad, hice mi plan anual sobre 100, pero capaz que al final del ejercicio llego con 110. Entonces, también tengo que pensar que la eventualidad de las contrataciones directas puede ser atendida si yo tengo eventualmente o créditos estimativos o extrapresupuestales o pluses que no se corresponden con el crédito legalmente abierto. Es decir, que la contratación directa puede ser considerada como un imprevisto y también el rubro Bueno, de donde si me es sale la ese del crédito. viejo, yo soy viejo y me acuerdo, la del viejo literalí, la licitación de urgencia, tiene como supuesto el imprevisto. Entonces, si no lo pude prever, porque si lo pude prever y no lo hice, entonces no aplica la causal de urgencia, por lo menos la del viejo literalí, que ahora no me acuerdo qué número es. Entonces, lo de reservarme parte del crédito para una eventual contratación imprevisible puede ser una medida de prudencia o no, dependiendo del organismo, de sus cometidos, etc. Entonces, bajo esa óptica, yo debería en el plan anual cubrir el 100% de mi crédito. A mí me parece que en principio sí, porque si no, frente a la autoridad de control, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al propio Parlamento, si pertenezco a organismos comprendidos dentro del presupuesto nacional, ¿por qué le pedí 100 si en mi plan anual solo pongo 80? A la ministra Arbeleche le va a encantar la idea, ¿eh? Yo sé lo que va a hacer con los 20. Y al año siguiente también sé lo que va a hacer. Especialmente lo que va a hacer el año siguiente. Especialmente lo que va a hacer. Pero bueno, lo que tú estás planteando no es irrazonable y es una de las cuestiones, por eso lo planteé, que a mí me suscita dudas, mucho más académicamente. Miguel hablaba de desafíos que plantea el plan anual y que plantean estos aspectos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ojalá que lo estén pensando a la hora de reglamentar. En tema de transparencia, de proyección para los proveedores, en líneas generales. Me provoca esas dudas el tema de, bueno, entonces no van a poder realizar contrataciones directas. Si sigo esa línea, deberían prever el 100% de su crédito. Entonces me deja como una grieta ahí. A veces el problema, y perdón que interrumpo, Sí, pero no. otra cosa se me ocurre porque lo mismo pensaba, un tema que les mencioné, pero que aplica también, que es la de la regla fiscal. Es decir, las planificaciones prevén también, con un supuesto básico, ciertas flexibilidades que pueden verificarse por imprevistos o por fluctuaciones que también estén dentro de la normalidad. Entonces, muchas veces es conveniente que las reglas tengan un ámbito razonable de más menos, como la hipótesis de aumento o disminución
del contrato, digamos, en razón de cuantía, porque en definitiva puede hacer a las necesidades concretas. Me parece que las reglas demasiado fijas y estrictas condenan al riesgo de una violación consuetudinaria. Esto puede pasar, y en la mayoría de los países que tienen una regla fiscal que no está impuesta desde fuera, lo que termina sucediendo es que los parlamentos terminan revisando las reglas fiscales cuando cambia la situación. De todas maneras, me parece que, abundando sobre lo que tú pensabas, puede haber supuestos de contratación directa absolutamente previsibles y que justifiquen esos 20 de reserva. Por ejemplo, en las causales que refieren a la reparación de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que en mi plan anual yo no comprometa todo el crédito porque sé, en función de lo acontecido en los ejercicios anteriores, que voy a tener que reparar, por ejemplo, el Ministerio del Interior, tantos patrulleros en el año, y en el año 2020 gasté tanto, y entonces en el 2021 me voy a reservar, y esas reparaciones podrían entrar en el numeral tercero. O podrías tener un caso en el cual te fracase un procedimiento competitivo y vayas a un supuesto de los mal llamados de contratación directa del actual numeral segundo, pero no tendrías ni que bajar crédito ni nada porque estarías utilizando el mismo del procedimiento fracasado anterior. Entonces ahí no se justificaría hacer una reserva de parte del crédito. Muy bien, no sé si hay algún aporte más por parte de ustedes. Señores, daría para mucho más. Decía el doctor Del Piazzo que tenía mucho más aportes, que obviamente el tiempo es tirano. Resta simplemente agradecer vuestra presencia, la presencia de, digamos, disertantes, el doctor Del Piazzo y el doctor Pesuti. También agradecimiento al restaurante Imprenta, al propietario, a Andrés, su señora. Como siempre decimos, el derecho, el movimiento, la Fundación de Cultura presente. Una fundación totalmente distinta en estos tiempos de pandemia, pero no distante de los operadores jurídicos. Muchas gracias.